Gloria a Dios. Quiero que vayamos a la palabra, al libro del profeta Isaías. Hoy no vamos a aprender un versículo. ¿Amén? Nos vamos a aprender un versículo hoy. Vamos a estudiar un versículo. Isaías capítulo 58, verso 11. Isaías capítulo 58, verso 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca ¿qué? Nunca faltan. Yo quiero que usted lo lea y vamos a leerlo a la cuenta de 3. Léalo, pero léalo detenidamente. Ahí está en la pantalla y al leerlo entienda lo que el Señor nos está diciendo esta noche. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En las... Amén y amén. ¿Qué tal si usted le da una ofrenda de aplausos al Señor por esa palabra? Y el tema que vamos a compartir esta noche se llama la llave de las promesas divinas. Diga conmigo: la llave de las promesas divinas. ¿Cuántos sabemos que el reino de Dios tiene bendiciones, promesas para todos nosotros como hijos de Dios? Amén. Pero esas bendiciones, esas promesas están guardadas allí para todos nosotros, y hoy vamos a hablar de una llave especial que abre esa puerta de bendición, esa ventana que abre esos cielos para que sean derramadas esas bendiciones y esas promesas sobre nuestras vidas. Si usted lee el capítulo de Isaías 58 y lo analiza desde el versículo 1, el Señor empieza hablando acerca de el verdadero ayuno. El pueblo estaba recién llegado del exilio de Babilonia, y resulta que el pueblo estaba pasando por unas crisis económicas, crisis familiares, crisis espirituales, y Dios manda al profeta Isaías para que denuncie al pueblo algo que él estaba notando en ese momento, y era que ese pueblo estaba llevando una vida religiosa superficial, una vida realmente no agradable al Señor, y llamaba a la gente, el profeta llamaba a la gente a que reflexionara sobre una fe auténtica basada en la justicia y la misericordia. Entonces el pueblo ayunaba, el pueblo oraba, el pueblo hacía muchas cosas, pero lo hacían de una manera superficial. Y aunque practicaban ayunos y oraban y venían a la iglesia y hacían muchas cosas, realmente su vida social no reflejaba la justicia que Dios esperaba de ellos. Por eso le digo, iglesia, es que venir a la iglesia es muy fácil.
Digo yo fácil en el sentido de que es una experiencia de mucha bendición. Pero realmente lo que nosotros recibimos aquí en la iglesia, lo vivimos en nuestra casa. O ese es el deber ser del venir a la iglesia, que lo que aprendamos aquí lo pongamos por obra. ¿En dónde? Diga conmigo, en mi casa. ¿En dónde? En mi casa. Que no sea solamente venir a escuchar un sermón, una predicación, que solamente venga a pasar un tiempo de adoración y alabanza, sino que realmente nosotros podamos tener una vida social que refleje lo que Dios espera de nosotros, esa justicia en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios criticaba o criticó en su momento al pueblo de Israel porque estaban haciendo rituales religiosos mientras ignoraban la justicia. Y yo lo invito para que usted lea de Isaías 58, lea el versículo 1 al versículo 7 o 8 más o menos, y se va a dar cuenta que era un pueblo que venía a la iglesia a ayunar, pero era injusto. Era un pueblo sin misericordia, era un pueblo que le faltaba realmente la relación verdadera con Dios. Y el ayuno para ellos se había convertido en una práctica externa sin transformación interior. Diga conmigo, una práctica externa sin transformación interior. ¿Y por qué le hago esta introducción, iglesia? Porque muchas cosas nosotros esperamos de Dios, pero Dios también espera muchas cosas de parte de nosotros. Y una de esas cosas es que realmente nosotros nos dejemos transformar por la palabra, no por el pastor, sino por la palabra del Señor. Que realmente nosotros vivamos una vida conforme al propósito y conforme a la voluntad del Señor. Lo que el Señor criticaba en Isaías 58 era lo mismo que Jesús le criticaba a los fariseos. Que los fariseos llevaban una vida supuestamente religiosa, superficial, pero eran hombres sin misericordia. Eran hombres que le ponían cargas a los demás y que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Y por eso, iglesia, muchas veces se truncan las bendiciones del Señor porque llevamos una vida religiosa superficial en el ministerio, en el servicio a Dios, en el servicio a los demás, al prójimo, en nuestra casa. Y queremos muchas cosas, pero somos superficiales. No pagamos un precio. No queremos desacomodarnos. No queremos hacer sacrificios. No queremos darle el primer lugar a Dios. Porque cuesta. Porque seguir a Dios cuesta. Seguir las ordenanzas del Señor cuesta. Pero cuesta es porque no hay en nosotros un corazón realmente dispuesto a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero mire que Dios es tan bueno que un pueblo que estaba llevando una vida religiosa superficial dice: no, venga, a mí usted no me salga con esos ayunitos, que a mí con esos ayunitos usted no me convence. Por eso mire lo importante, iglesia, de nosotros entender que tal vez usted a mí o yo a ustedes les puedo mentir
y decirle muchas cosas desde el púlpito, o ustedes me pueden decir muchas cosas desde su capacidad de conocimiento en muchas cosas hacia Dios. Pero realmente, iglesia, el que conoce nuestro corazón es Dios. ¿Amén o no amén? Por eso, Dios sabe si usted es un cristiano realmente genuino en su palabra, si usted es un cristiano que se está esmerando por ser transformado, si usted se está esmerando por ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, Dios sabe si usted realmente a Él le está dando con alegría, con gozo, con sacrificio. Él sabe si usted está pagando un precio por las cosas de Él, o simplemente para usted y para mí podría ser algo superficial. Pero Dios ahí en medio de esa exhortación de Isaías 58 del 1 al 7, del versículo 8 en adelante, empieza a mostrarle con amor al pueblo a través del profeta las cosas que podrían recibir si cambian, si se detienen un poco a reflexionar y a decir, bueno, yo esto que estoy haciendo en mi casa, con mis hijos, con mis siervos, con los empleados de la finca, con los obreros. Lea Isaías 58. Vamos a leerlo en 5 minutos. Coloque Isaías 58:1 para que usted se mire, porque yo sé que usted no lo lee en la casa, la verdad no les tengo fe. Isaías 58:1. Yo sé que ustedes salen de aquí y no vuelven a coger el tema. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Cómo estaba el pueblo? En rebelión, estaba rebelado, estaba desobediente, estaba como desobediente, ¿cierto? Dice, y a la casa de Jacob su pecado. Entonces estaban en rebelión y estaban ¿en qué? En pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire las pretensiones del pueblo. ¿Por qué me dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces la gente decía, ay, pero Dios no responde. Ay, pero nosotros hacemos ayuno, venimos a la iglesia, oramos y vea cómo tengo las rodillas. Vea, de tanto doblarlas, eso mejor dicho. Vea. Ya tengo una concha de callo ahí, pastor. ¿Cierto? Y el Señor ni por entendido se da, ni por entendido. Y ayuno todos los sábados. Y dice la Biblia, y dice, y buscan vuestro propio gusto, pero oprimen a sus trabajadores. O sea, querían cosas de Dios sin misericordia, bajo la opresión laboral que en ese momento estaban haciendo con sus trabajadores. Versículo siguiente. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces ayunan y salían a pelear. Ayunaban y salían a discutir con el marido, con la mujer, con los empleados, con el agregado de la finca, con todo el mundo. Pero ayunaban.
¿Es tal ayuno? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Hace la pregunta. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, está preguntando, ¿ese es el ayuno que yo escogí? Dice, llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, mire, le está diciendo Dios al pueblo, venga, ¿usted cree que eso es un verdadero ayuno? ¿Usted cree que venir a la iglesia, como dicen por ahí en los proverbios de Tercera de Fariseos 4:12, hacerle morcillas al diablo, está bien? Porque venimos a la iglesia, venimos a un ayuno, venimos a una vigilia, venimos a muchas cosas, pero la pregunta es, ¿llamamos a esto el día agradable del Señor? O sea, ¿realmente lo que hacemos es lo que le agrada al Señor? Y es una pregunta reflexiva para que el pueblo pensara, ay, mira, sí, estoy equivocado. Versículo siguiente. Y vuelve y le hace otra pregunta. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice, ¿no será que de pronto a mí lo que me agrada es esto? Mire qué tan lindo es Dios con su pueblo, que le hace una pregunta. No le hace una exclamación ni le hace una reprensión directa. Le hace una pregunta para que piense. Dice, ¿no será más bien que el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad? Imagínense, desatar las ligaduras de impiedad. Eran terribles, eran injustos. Soltar las cargas de opresión. Entonces, eran impíos, sin piedad, sin amor, y aparte de eso eran opresores. Qué tremendo eso. ¿Cómo estaba ese pueblo de mal? Dice, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso era lo que el Señor le estaba reclamando al pueblo, que realmente hicieran las cosas que a Dios le agradaba. Versículo siguiente. No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, el verdadero ayuno no sería mejor que usted compartiera el pan con el necesitado y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, mire lo que le está reprendiendo el Señor al pueblo de todo lo que estaban haciendo mal. Pero ¿qué hacían? Venían a ayunar, venían a la iglesia y levantaban las manos y oraban, pero estaban llevando una vida de opresión, llevando una vida de impiedad hacia aquellos que estaban cercanos a ellos. Versículo 8. Dice, y entonces, si usted piensa y cambia, ese entonces es el resultado de la transformación. ¿Es el resultado de qué? Diga conmigo, de la transformación. ¿Y qué es lo que tenemos que transformar, iglesia? Diga conmigo, nuestra mente. ¿Qué tenemos que transformar? Nuestra mente, nuestra manera de pensar. Pablo lo habla muy claro en la palabra y dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar, para que así podamos cambiar nuestra manera de vivir y conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero el tema aquí, iglesia, es pensemos cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, si estamos siendo superficiales. Entonces dicen, como consecuencia de esa transformación, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo siguiente. Entonces, otra vez vuelve y dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Mire lo que tenía que hacer el pueblo. Versículo siguiente. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11. Y ahí es donde nos vamos a concentrar hoy. Si ve lo que empieza a hacer Dios a través de todo el pasaje, pero llega al punto donde Dios le habla a su pueblo claramente y le dice, mire, esto es lo que yo quiero con ustedes. Esto es lo que yo quiero con ustedes. Dígale a la persona que está allá a su lado, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces volvamos allí al tema. Y dice la palabra del Señor, déjemelo ahí por favor, Jehová te pastoreará siempre. Lo primero que yo veo allí en esa parte es que la dirección de Dios es permanente. Diga conmigo, la dirección de Dios es permanente. ¿Por qué? Porque dice Jehová te pastoreará. ¿Algunas veces? No, dice siempre, ¿cierto? Y cuando hablamos de Jehová como pastor, tenemos que identificar que también Jehová nos ve a nosotros como ¿qué? Como ovejas, ¿cierto? Como esas ovejas que son frágiles, esas ovejas que necesitan un pastor, esas ovejas que son indefensas, esas ovejas que necesitan que su pastor siempre esté allí al lado de ellas para guiarlas siempre a los verdes campos, a los manantiales de agua, llevarlas por esos caminos donde no tengan peligro de ser devoradas por el lobo. Por eso el Señor dice, Jehová te pastoreará siempre. Y eso significa que Dios es nuestra guía personal. ¿Es nuestra guía qué? Personal. Nuestra guía personal. Y Dios no le delega eso a nadie. Dios quiere ser nuestro guía personal. Dios quiere tener cuidado de nosotros. Ese pastor que cuida sus ovejas. Ese pastor que te quiere cuidar personalmente. Ese pastor que no le delega su cuidado a otras personas, sino que lo toma con responsabilidad. Pero mira una cosa, la imagen del pastor implica que nosotros debemos tener cercanía y relación con él. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan cerca te sientes de Dios? ¿Qué tan cerca te sientes de Jesús? ¿Y qué relación cercana tienes con Él? Como oveja que Él nos ve, la oveja escucha la voz de su pastor y se acerca, obedece, está con Él. La pregunta es, ¿será que nosotros somos como esas ovejas que escuchan la voz del pastor y se dejan cuidar por Él? Ahora, como pastor, también es una guía continua, porque dice, Jehová te pastoreará, algunas veces, siempre, ¿cierto? Siempre. Y ese siempre significa constancia, ese siempre significa permanencia, ese siempre significa estar allí. De día, de noche, 24/7, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. El Señor quiere estar siempre a tu lado. La pregunta, iglesia, es, ¿y nosotros dejamos que Él se acerque a nosotros? Un pastor que guía, un pastor que está siempre, un pastor que protege, pero también es un pastor
que nos da seguridad. Es un pastor que nos da ¿qué? Seguridad. ¿Por qué? Porque el pastor conoce el camino por donde debe llevar sus ovejas. Muchas veces el Señor nos quiere mostrar el camino por donde debemos andar, y como ovejas no nos dejamos llevar por el buen camino. Por eso es importante conocer que ese pastor por donde nos está llevando es el camino correcto. Es el camino que debemos recorrer sin pretensiones, sin argumentos. ¿Por qué? Porque cuando una oveja escucha al pastor y se deja guiar por su pastor, esa obediencia garantiza una dirección clara y oportuna. El asunto, iglesia, es que volvemos a lo mismo. Muchas familias quieren tener hogares en bendición, pero no se dejan guiar por el pastor. No se dejan guiar. Uno les dice, con amor, ¿no? Sobre todo, con amor. Hagan el altar, por favor. Es que a veces, sí, la emoción. Déjese guiar, hermano. Déjese guiar. Esa semana que hablaba con esa pareja nos decían ellos, es que la verdad, nosotros venimos donde ustedes porque yo sé que ustedes ya pasaron por esto. Y yo les dije, sí, con errores, con dificultades, con muchas cosas. Pero todo eso que nosotros vivimos, hoy podemos decirle, mire, hágalo de esta forma, para que usted no tenga que vivir los mismos errores que nosotros cometimos. Haga con sus hijos esto, haga esto en su casa, haga esto con su esposo. Déjese guiar, dígale a la persona, déjese guiar. Déjese guiar. La pregunta, iglesia, es: ¿estamos viviendo realmente de una forma que podamos disfrutar esa guía constante? Lo segundo que vemos en ese versículo es que después de que tenemos un pastor que siempre está a nuestro lado, si usted mira la siguiente frase del versículo, nos habla de sequías. La Biblia nos dice que en nuestra vida no vayamos a pasar por sequías, por situaciones difíciles, por escasez, por adversidades, por enfermedades. Y dice la Biblia, en las sequías saciará tu alma. Y lo que vemos ahí en esa parte del versículo es que las sequías son una realidad. Las sequías son una realidad. Y esa realidad de sequías está dividida en tres partes. A, crisis espirituales. B, problemas económicos. Y C, desiertos emocionales. Y vienen situaciones a nuestra vida donde sentimos una sequía espiritual, donde sentimos una sequía en lo económico y aún en la parte emocional. La Biblia en ninguna parte dice, y no vendrán sequías a tu vida, y siempre el Señor saciará tu alma. Eso no lo dice la Biblia. Al contrario, la Biblia nos dice, y en las sequías saciará tu alma. ¿Y qué quiere decir esto, iglesia? Que cuando el Señor nos habla de que van a venir esas sequías, aquellos como ovejitas juiciositas que se dejen guiar por el pastor, que sean obedientes, que entiendan que deben acercarse a Él, dice que
va a venir aún en la sequía la provisión divina. Diga, en la sequía vendrá la provisión divina. El Señor no elimina la sequía, el Señor no elimina las adversidades, pero llena nuestra alma de esperanza y de fe. Diga conmigo, llena nuestra alma de esperanza y de fe. Y cuando nosotros tenemos un alma llena de esperanza y de fe, que es de lo que nosotros debemos llenarnos cada día, la satisfacción interior no es circunstancial. O sea, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Que usted y yo no nos dejamos mover por las temporadas, que no nos dejamos mover porque si hay sequías, estamos tristes, pero si no hay sequías, estamos felices. Sino que siempre mantenemos el gozo, siempre mantenemos la fe y la esperanza, aún en medio de las sequías, aún en medio de las adversidades, siempre seguimos ahí al lado de nuestro pastor, seguimos dejándonos guiar por él, seguimos siendo fieles, seguimos siendo juiciosos y acuciosos en todo lo que él nos demanda, porque sabemos que hay una palabra, que hay una bendición en todo lo que él nos está diciendo, que aún en las sequías él va a traer la provisión divina a nuestras vidas. Amén. Después sigue diciendo, y dará vigor a tus huesos. Hay algo, iglesia, que nosotros debemos también tener en cuenta, y es que en medio de esas sequías, esas adversidades, se pierde muchas veces la paz. Porque dígame, ¿qué sequía no trae desánimo? ¿Qué sequía no trae tristeza? Trasnochos, insomnio muchas veces, ¿cierto? Trae cosas. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos entender, iglesia, en este momento? Y es que aún en medio de esas sequías, en medio de esas flaquezas, en medio de que sintamos que estamos perdiendo la esperanza y la fe, nosotros debemos tener y reclamarle al Señor esa paz sobrenatural. Diga conmigo, esa paz sobrenatural. Esa paz sobrenatural que aún trasciende por encima de la prueba. Diga conmigo, gozo en medio de la prueba. Diga conmigo, gozo en medio de la prueba. Gozo en medio de la sequía. Gozo en medio del problema económico. Gozo en medio del desierto emocional. Gozo en medio de esa enfermedad. Amén. Y sobre todo, iglesia, siempre tener la esperanza de que mañana podrá ser un día mejor, que mañana podremos salir de medio de la dificultad. Siempre, iglesia, el Señor nos da un día a la vez. Y tal vez hoy no fue nuestro mejor día, pero no podemos perder la fe y no podemos perder la esperanza y no podemos dejar de tener gozo aún en medio de la prueba, que mañana sí va a ser el día de la redención, el día de la bendición, el día de la provisión, el día de la sanidad, porque para el que cree todo le es posible, dice la Biblia. Amén. No podemos, iglesia, depender de lo externo. No podemos depender de las circunstancias que estemos viviendo. Debemos aprender a depender de la presencia de Dios para sentirnos completos. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, cuando usted tiene la presencia de Dios en su familia, en su casa, hermano, así sea un arroz con huevos, eso sabe a manjar. ¿Por qué?
porque nosotros no nos estamos dejando llevar por lo externo, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra esperanza, de que tal vez hoy nos tocó arroz con huevito. Ya está bueno que es, ¿sí o no? Listo. Hoy nos tocó arroz con huevito. Pero mañana yo sé que el Señor nos va a proveer arroz con carnita o con pollito. ¿Cierto que sí? Una puntadianca bien rica así con gordo. El asunto es, iglesia, necesitamos aprender a sentirnos completos con Dios. Aprender a vivir como decía el apóstol Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependemos de las circunstancias, iglesia. Ahora, lo tercero que yo veo allí, y que era lo que yo le iba a hablar ahora, sino que me faltaba un pedacito, dice, y dará vigor a tus huesos. Eso quiere decir que el Señor renovará nuestras fuerzas. Dígale a la persona que esté a su lado, el Señor renovará tus fuerzas. Porque en las adversidades, en las situaciones difíciles, sentimos que perdemos las fuerzas, que ya no queremos más, que ya no queremos seguir avanzando en lo mismo, que ya no queremos seguir luchando en lo mismo. Pero hoy el Señor nos dice, yo te voy a renovar esas fuerzas y daré vigor a tus huesos. Y lo que vemos allí, iglesia, es que Dios quiere traer una restauración física, pero también una restauración espiritual. Dígale a la persona que esté a su lado, el Señor quiere traer una restauración física, pero también espiritual a tu vida. Los huesos significan o representan la estructura del cuerpo, pero también representan la fortaleza de nuestra vida. De tener esos huesos fuertes para poder avanzar, para poder guerrear, para poder luchar, para poder caminar. Y el Señor dice que traerá esa bendición de tener vigor en nuestros huesos. Dios fortalece aún también lo más profundo de nuestro ser. Esforzarnos no es fácil. Usted sabe que hoy pasó un día difícil. Un día donde usted tuvo una situación, como usted la quiera llamar, pero que al otro día usted se levanta y usted le dice, Señor, hoy me levanto con fe. Hoy me levanto, Señor, creyendo que me dará las fuerzas para seguir adelante. Que hoy será un día de bendición y empezar a declarar en su vida desde lo más profundo de su ser que ese día será el día de la redención y de la bendición suya. Que ese día va a ser un día glorioso. Eso es fe, hermano. Eso es fortaleza. Y dice la Biblia que Él, aún en medio de la sequía, de la adversidad, dice, y traeré vigor a tus huesos. Te daré fuerzas. Energía para perseverar. Dígale a la persona que siga su lado, el Señor te dará la energía para que sigas perseverando, para que sigas y continúes sirviéndole a Él, para que sigas viniendo a la iglesia, para que sigas trabajando duro y para que sigas haciendo lo que vienes haciendo para la obra de Dios, para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas. El Señor te dará esa energía que necesitas para que sigas perseverando. Y nos dará esa energía para que podamos ser renovados, totalmente renovados en esos tiempos de desgaste. Solamente, como dicen por ahí, otro proverbio fariseo. El otro era 4:12, este es 4:13. Dice, nadie sabe y nadie conoce la gotera de la casa ajena. O nadie sabe con la sed que otro vive. Es otro proverbio. Tengo otros muchos, si necesitan le puedo decir.
Hermano, si yo me pusiera a hablar con ustedes, todos tendríamos situaciones. ¿O quién de aquí no tiene situaciones difíciles? A ver, ¿qué arcángel aquí no tiene situación difícil? Todos tenemos situaciones difíciles. Pero aquí es donde nosotros debemos entender que Dios, aquella oveja, aquel hijo de Dios, que se acerca a Él, que se deja guiar por Él, que se deja pastorear por Él, aún en medio de esas adversidades, en medio de esas situaciones, Él va a traer una renovación para que todo lo que hemos perdido, lo que nos hemos desgastado, sea totalmente renovado en nuestra vida. Con un propósito. ¿Para qué lo hace Dios? Para tener una estabilidad espiritual. ¿Para tener qué? Una estabilidad espiritual. Y eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Que tengamos una estabilidad espiritual. Un creyente firme que no se quiebra fácilmente. Un creyente firme que aún en medio de esas adversidades, en medio de esas situaciones, permanece dispuesto a seguir perseverando, dispuesto a seguir caminando con Dios, dispuesto a seguir creyendo, aun cuando muchas veces no vea nada en el momento. Un creyente firme que pide a Dios que le dé fortaleza, porque sabe que desde sus fuerzas Él no puede hacerlo. Desde nuestras fuerzas no podemos continuar. Desde nuestras fuerzas no podemos sostener un hogar. Desde nuestras fuerzas no vamos a poder mejorar muchas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo y me pueden decir amén a eso? No es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. No es en nuestra voluntad que las cosas van a suceder. Es conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Amén. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren continuar en las cosas de Dios? ¿Sabe por qué muchas familias se quieren divorciar? ¿Por qué muchos matrimonios se quieren separar? ¿Por qué muchos hijos se han ido al mundo? ¿Sabe por qué? Porque dependieron de sus fuerzas. Y yo le decía a esta pareja, ¿sabe cuál es el problema? O no es el problema, porque realmente no es un problema, es un tema de actitud. ¿Sabe cuál es la situación de esa mala actitud de ustedes? Es que ustedes quieren un hogar bendecido, pero no quieren construir su casa sobre la roca. Ustedes quieren construir un hogar en sus fuerzas, quieren tener una economía en sus fuerzas, unos hijos en sus fuerzas, una relación de pareja en sus fuerzas, y en sus fuerzas no van a poder. El asunto, iglesia, es que nos agotamos. Por eso muchos dicen, ya no puedo más, pastor, ya no puedo más. Yo quiero tirar la toalla. Ya no tengo ganas, ya no siento nada, ya no quiero seguir. Hasta aquí llego yo. Pero si usted se pone a mirar desde el Génesis, hermano, todo lo ha hecho en sus fuerzas. Por eso hoy se siente agotado. Dígale a la persona que esté ya a su lado, no lo siga haciendo en sus fuerzas. Hágalo con las fuerzas de Dios. Ahora mire cómo el Señor sigue diciendo: serás como huerto de riego, como manantial de aguas. ¿Qué busca ese pastor con nosotros como sus ovejas? Primero que todo, tener una vida fructífera. Diga conmigo, una vida fructífera. Un huerto que produce alimentos. Un huerto produce vida. La obediencia genera fruto espiritual. Dígale a la persona que sea a su lado, la obediencia genera fruto espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos entender, iglesia. Que el Señor quiere que nosotros tengamos una familia bendecida, que tengamos unos hijos bendecidos, una vida fructífera. Y cuando hablamos de vida fructífera no hablamos solamente de plata. Hablamos de que
aún en nuestra relación de pareja, somos bendecidos en nuestras diferencias. Los seguimos amando y respetando aún en medio de nuestras diferencias. Que se ven los frutos del amor por encima de las adversidades y de las circunstancias. Eso es una vida fructífera. No confundamos una vida fructífera con una economía fructífera. Son diferentes cosas. Porque usted puede tener plata, pero tener un matrimonio desgraciado. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vida fructífera, un huerto que produce alimento a través de la obediencia que genera ese fruto espiritual. Una fuente constante. ¿Qué es una fuente constante? Que no es una bendición temporal. Dígale a la persona que esté a su lado que no es una bendición temporal. ¿Por qué no es temporal? Porque Dios quiere convertir a la persona, a nosotros, nos quiere convertir de esas personas fluctuantes, de esas personas inestables, de esas personas que un día sí, otro día no, hoy quiero con Dios, mañana no quiero con Dios, mañana le sirvo, pasado mañana no le sirvo, mañana voy a la iglesia, pasado mañana voy al ayuno, pero no tienen una vida constante. Lo que Dios quiere con nosotros es que tengamos como creyentes la capacidad de ser un canal permanente de bendición. Dígale a la persona que esté a su lado, Dios quiere que tú seas un canal permanente de bendición. Pero ¿cómo va a hacer eso? Si un día usted quiere con Dios y otro día no. Ahora, ¿por qué Dios quiere eso con nosotros? Que seamos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca ¿qué? Nunca faltan. Eso se llama constancia, eso se llama permanencia, eso significa continuidad. El asunto es, iglesia, es que nosotros necesitamos ser esos cristianos que impactemos nuestro entorno, que impactemos nuestra familia, que realmente nosotros tengamos como familia una familia saludable. ¿Una familia qué? Una familia saludable, que no solamente se edifica sobre la roca, sino que también es bendición para otros. ¿Y por qué somos bendición para otros? Porque aunque ustedes no lo vean así, o no es que no lo vean así, pero se lo quiero hacer ver. Cuando con mi esposa le damos una consejería a una pareja, cuando le damos un consejo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Le estamos pasando de ese manantial de aguas que hay en nosotros a esa pareja que está en sequedad, a esa familia que está en sequía, a esa familia que está pasando por tiempos de desiertos. Por eso, con mi esposa debemos tener siempre pendiente de que no se puede acabar el manantial, que el manantial no se puede secar. Y usted debe decir, bueno, yo tengo que ser el manantial de las aguas para mis hijos, para mi familia, para el vecino, para el de la vuelta, para el de la empresa. Siempre ser ese manantial de agua. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser manantial para aquellos que están secos. Su vida está dando fruto, iglesia. Su hogar es como ese huerto de riego. Su familia es como ese manantial de aguas. Usted necesita ser regado nuevamente por Dios. Yo lo quiero invitar que se ponga sobre sus pies.